Vamos a ampliar tu visión y ahora llevarte al futuro. Tú puedes crecer en 90 días siempre y cuando te enfoques, pero lo más importante es el poder de tu visión. Si tú te planteas una ambición grande, ambiciosa y audaz, seguramente tu crecimiento va a ser ilimitado. Bienvenidas y bienvenidos a Multiplícate, el método para crecer tu empresa en solo 90 días. La realidad es que ha sido un viaje fascinante en el primer módulo en donde hicimos una de radiografía y miramos hacia adentro, pero en este módulo vamos a ampliar tu visión y ahora llevarte al futuro. Y lo interesante de todo esto es que tú puedes crecer en 90 días siempre y cuando te enfoques y sobre todo escojas bien cuáles son las batallas que quieres tener. Pero lo más importante es el poder de tu visión. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando tú tienes una visión clara, cuando tú sabes a dónde vas, todo tu sistema se alinea para que puedas llegar ahí. Alineas recursos, alineas objetivos, alineas a todo tu equipo y es maravilloso. Yo me acuerdo cuando mi hija se graduó de sexto de primaria, a mí me pidieron que diera un discurso para los niños. Y una de las cosas que yo les decía, imagínate un niño en sexto de primaria que todavía no tienes ni idea de la vida, fue esa anécdota de Alicia en el País de las Maravillas, donde el conejo le dice, si no sabes qué camino tomar, pues ya llegaste, ¿no? Y eso aplica a ti también y a tu empresa. Si tú no sabes qué camino tomar y desperdicias recursos, desperdicias tiempo, pues obviamente pues ya llegaste a tu tope de crecimiento. Pero si tú te planteas una ambición grande, ambiciosa y audaz, y ahora te voy a explicar cómo vamos a hacer eso, seguramente tu crecimiento va a ser ilimitado. Y de eso se trata, de poder tener crecimiento. Lo que es interesante acá es que la grandeza de una empresa siempre empieza con la grandeza de la visión del líder, porque el líder, nosotros somos los que realmente planteamos el tamaño, el límite y los que decidimos hasta qué tamaño crece nuestra empresa, porque esta visión permea en todos los equipos, permea en tus proveedores, permea en tu familia, permea en todo lo que tú quieras crecer. Tu creencia y tu visión define tu futuro. Y hay gente que piensa que no es así, pero la realidad es que te voy a ir contando en el transcurso de este módulo cómo varias empresas han logrado crear esa visión ambiciosa y sobre todo sostenerla con resultados. Lo que pasa es que a veces los líderes piensan en lo que es posible basado en donde estás hoy. Y esto es una parte bien interesante en donde me quiero detener. Tu futuro no depende necesariamente de dónde tú estás parado hoy. Depende de a dónde tú quieres llegar y qué es lo que tú plantees para conseguirlo. Porque si tú te basas en lo que es posible hoy y en un crecimiento pequeño y en el 1% o en lo que ya tengo o en los recursos que yo tengo, tú no estás creando una visión de futuro que puede realmente hacer un cambio en tu crecimiento. Y yo estoy segura que tú al ver esto pensarás, bueno, pero es que a veces la realidad no me ayuda, el país o la crisis o los recursos o no necesariamente voy muy bien, pero la realidad es que tu visión depende de a dónde quieres llevar tu empresa, no de cómo estás hoy. Y esto es un cambio sutil, pero fundamental en tu mindset. Así que lo que yo te quiero contar hoy es que el límite de tu empresa es el límite de tu imaginación. Si tuvieras todo el dinero del mundo y todos los recursos del mundo, ¿qué harías? ¿Qué harías en tu empresa para crecer si los recursos fueran ilimitados? Y la realidad es que hay muchas empresas que han nacido con un sueño grande y audaz y han ido construyendo en el camino, pero ya vamos a hablar de esos ejemplos. La realidad es que en muchas de las compañías donde ya trabajé, en empresas Polar, en PepsiCo, en los embotelladores de PepsiCo y de Coca-Cola y obviamente en Coca-Cola, siempre hay una visión grande, siempre hay una estrategia y siempre hay una visión del tamaño del crecimiento que la empresa plantea. Pero también sucede en empresas familiares con las que he trabajado, en donde depende del fundador, depende del CEO, depende de quién la maneja, hay visiones que mapean una diferencia porque quien es ambicioso y quiere crecer y se organiza para el crecimiento, porque no se requiere solo tu visión, ya vamos a ver en el módulo 3 cómo eso se aterriza a la realidad.
tú puedes también crear esa visión y planear tu crecimiento. Pero hay gente que inclusive nace del propósito y hay compañías que nacen con un propósito tan claro, con una visión tan establecida que en el camino van evolucionando y entonces en el tiempo tu visión se empieza a materializar, ¿no? Esta canción que dice caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es interesante porque cuando tú tienes una visión clara y sabes qué camino tomar y vas caminando, el camino se va a ir haciendo contigo. Pero te voy a poner varios ejemplos hoy de varias metodologías que se usan para crear visiones, ¿no? Esta metodología que se llama Future Back Strategy, que es como el futuro, empieza por el futuro y no por el presente, es una metodología en donde tú te imaginas, hoy estamos en el 2025, pero tú te imaginas cómo va a estar tu empresa en unos 5, 10 años, 2030, 2035, y tú dices, ¿cómo quiero que esté mi empresa en 10 años? ¿Qué quiero que sea mi empresa? Y ahora sí que es momento de soñar, de pensar en, si no hubiese límites, si no hay ningún tipo de impedimento, ¿dónde quiero que esté mi empresa? Y piénsalo con ambición, con libertad. No te limites en lo que puedes soñar, porque es muy importante tener claro qué es lo que quieres construir. Es muy diferente cuando tú quieres construir una empresa en cierta industria o con cierta innovación y que luego puedas decidir conscientemente cambiar porque ves que algo funciona mejor que otro, a cuando simplemente va fluyendo en el día a día. Eso agota tu tiempo, agota tus recursos, agota tus posibilidades y también las de tu equipo. Y la realidad es que cuando tú piensas en un futuro grande, tú empiezas a generar acciones día a día alineada con esa estrategia. ¿Qué sucede? Que tus recursos se multiplican porque no estás desperdiciando lo que tengas de dinero, tiempo, esfuerzo, gente y talento en cosas que tal vez no van a sobrevivir en el futuro. Imagínate por un momento que tú estuvieras construyendo una casa y tú sabes que la casa ya va a tener 3 habitaciones, tienes todos tus materiales, empiezas a construir, ¿verdad? Y a lo mejor dices una primero, otra después y vas más adelante. Pero imagínate que tú empiezas a construir una casa y tú dices, pues no sé, voy a ir viendo cómo vaya necesitando. Y ahí vas poniendo recámaras o cuartos o lugares en la casa y de repente dices, esto aquí no quedó bien, lo tengo que demoler, ¿no? Y lo puedo hacer en otro lado, pero eso te va a costar mucho más que si tú planeas desde un principio una casa con una fundación clara y con un objetivo muy bien establecido. Eso mismo pasa en tu empresa. Y lo que es interesante es que hay un ejemplo que a mí me encanta en Mercado Libre, que es este ecosistema de venta digital que empezó claramente, querían ser un ecosistema comercial y una plataforma comercial en estos mercados. Y desde el inicio comenzaron así, sabiendo que ese iba a ser el objetivo, la visión que querían perseguir. ¿Qué pasó? Que progresivamente fueron avanzando poco a poco, país por país, con toda su expansión, y es un caso fascinante, cómo fueron creciendo y cómo esa mirada del emprendimiento fue haciendo que esta compañía genere tracción y se convierta en el gigante que es hoy. Muchas veces nos pensamos, ah, claro, pero es que ese ejemplo de Mercado Libre, pues es que es una compañía enorme, pero empezaron chiquitos. El tema es la visión, la consistencia y el uso de recursos y cómo esa idea va mejorando, pivoteando y cómo vas progresivamente encontrando el mejor camino para crecer o para establecer esa visión. Pero lo que es importante es que hagamos una pausa y hagas una reflexión. Si tuvieras que diseñar tu empresa desde cero para el 2030, ¿cómo sería? ¿Qué venderías? ¿De qué tamaño sería? ¿Cuántas personas estarían ahí contigo? ¿Dónde estarías tú en la industria? ¿Cuánto estarías facturando? ¿Qué estaría haciendo la empresa? ¿Cuál sería su propósito? ¿Cuál sería ese objetivo ambicioso y conectado con lo que tú quieres hacer? Y si eres una empresa familiar y eres segunda o tercera generación, igual puedes hacer el ejercicio, porque no quiere decir que lo que heredaste o lo que has venido manejando se tiene que quedar así. Tú puedes ser la generación que hace la transformación a través de instalar metodologías que te ayuden a crecer. Pero lo que es importante es que te tomes el tiempo, agarra tu cuadernito, como siempre digo, papel y lápiz o tu iPad o tu computadora o donde quieras anotar
y empieza a hacer los ejercicios, porque progresivamente te voy a ir llevando a soñar en un mundo que no tiene límites, porque la abundancia que hay en el universo es infinita, con lo cual tú puedes construir la empresa que quieras, estés en donde estés. Solamente hay que organizarse, hay que encontrar foco, hay que mantener claro cuáles son tus prioridades y progresivamente ir creciendo. Lo que es interesantísimo acá es que tu imaginación no tiene límite, pero tus recursos sí lo van a tener en el futuro. Entonces, por eso después vamos a empezar a priorizar. En este momento, acompáñame y sueña a lo grande. Sírvete con cucharada grande, como diríamos en México, y piensa de qué tamaño sería esa empresa cuando utilizas esta metodología que va primero el futuro y luego el presente. Pero te enseño otra metodología, ¿no? Que es un propósito transformador que atrae a otros, que se llama en inglés Massive Transformative Purpose. Y es cuando una compañía crea algo con un propósito tan fuerte y tan anclado en un beneficio para el mundo, para el planeta, o para la gente, que eso empieza a atraer inversionistas, empieza a atraer gente, porque hay gente atraída por un propósito sólido. Y por eso hablábamos en el primer capítulo de la importancia de que tengas claro cuál es el propósito de tu empresa. Y si te puedo recordar, acuérdate que hablamos del Ikigai, ¿no? Lo que yo aprendo, lo que me gusta hacer, lo que yo he aprendido, lo que el mundo necesita y que me genere algo de ingresos. Y eso, eso funciona igual para tu empresa. Entonces, hay muchas empresas y muchos ejemplos que tienen este tipo de propósito transformador. Hay una en particular, un ejemplo de una compañía que se llama Natura, que son cosméticos brasileros, pero tienen toda una plataforma de cuidado para la piel, pero además tienen una parte en la agricultura sostenible, son ecoamigables. Entonces, hay un propósito de devolverle al planeta parte de lo que el planeta nos está dando. Eso atrae gente y sobre todo porque cuando tú piensas en el planeta hoy y en las necesidades que hay en el mundo, estas compañías que tienen propósito y que realmente tienen un impacto social, y me viene a la mente también el caso de los chocolates Pacari de Ecuador, por ejemplo, que tienen toda una cadena de agricultura sostenible y apoyo a mujeres. Estos son ejemplos de compañías que tienen propósitos anclados y son tan fuertes que ese propósito va trayendo esa visión de crecimiento, porque eso ancla toda la estrategia y todo lo que vas creciendo en el camino. Por supuesto que estas compañías también tienen algo de visión a futuro, porque lo que podemos hacer con esto es juntarlo, ¿no? Tú podrías tener cuál es la transformación que tu empresa quiere dejar en el entorno, cuál es el propósito que tiene tu empresa, con lo cual quieres construir ese legado, aun cuando hayas heredado tu compañía, funciona, decir, mira, yo no he tenido un propósito hasta hoy, pero de aquí en adelante sí lo voy a tener. Y puedes ajustar, de eso se trata, de que tú puedas ajustar en el camino, no importa si eres primera, segunda, tercera generación, pero si tú estás armando tu compañía o estás armando tu estrategia y quieres multiplicar tu crecimiento, la combinación de estas dos metodologías, anclar un propósito sólido y pensar en cómo sería el futuro y cómo sería tu impacto, seguramente te va a funcionar súper bien. Hay un caso que a mí me gusta muchísimo porque ahora es tu turno, pero hay un caso que fue el de John F. Kennedy cuando lanzó el primer hombre a la luna, cuando llegó el primer hombre a la luna, y es el Moonshot Thinking. Y es una metodología que me encanta porque hoy se usa para innovación disruptiva. Y esa metodología también empieza por el qué, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es esa visión ambiciosa? Pues poner los pasos que se necesitan para llegar, pero olvidarse por un momento de los imposibles. Yo sé que muchas veces nosotros mismos nos frenamos y pensamos, no, es que no me va a salir, es que esto no se puede, es que no tengo los recursos o es que no tengo dinero. Todo se puede en la vida, nada más hay que encontrarle la vuelta. Pero vamos a pasar ahora de la teoría a la visión. Ahora es tu turno. Cuéntame un poco y piénsalo, imagínate sin límites, cómo se vería tu empresa en 5 años si nada fuera imposible. Y esto es una parte clave porque muchas veces nos creemos esa historia de que no, pues esto es a lo máximo que llegó, o no me está funcionando en la industria, o no, pues esto no creo que vaya a crecer más, o estoy quebrado, o no tengo dinero, o no tengo tiempo, o no le quiero meter más.
pero la realidad es que todo parte de tu sueño y tu determinación de si lo quieres hacer o no. Y cuando tú piensas en, bueno, si la respuesta es sí, si quiero crecer mi empresa, si quiero multiplicar mis resultados, ¿cómo se vería tu empresa en 5 años si nada fuera imposible? ¿Qué estarías haciendo? Y tómate unos minutos, piénsalo, piénsalo cuando termines la clase o piénsalo esta noche y lo consultas con tu almohada. ¿Qué podrías hacer si nada fuera imposible? Y el segundo paso es escríbelo, porque cuando tú tienes claro cuál es tu visión, cuando tú puedes visualizar a dónde quieres llegar, la realidad es que eso no solo te atrae energías y te atrae movimiento a tu visión, sino que también atraes a los demás. Yo tengo una historia de una anécdota de una vez que estábamos subiendo a una montaña aquí en México, el Nevado de Toluca, y mi hija y yo íbamos cansadísimas, ¿no? Entonces, ella me dice: "No, estoy mareada, no sé qué, me falta el aire", y yo también estaba muy cansada. Pero la verdad es que íbamos subiendo y veíamos piedras y tierra, ¿no? Faltaba un poquito y yo corrí hasta la última parte, fue como mi última milla, y cuando llegué arriba, vi ese lago precioso y tomé una foto con mi teléfono. Me regresé y le enseño a mi hija, y mi hija ve la foto, y de ahí salieron todas las energías y todas las baterías para subir, ¿no? Cuando tú logras transmitir una visión de una manera tan clara, en este caso era una foto, pero tú lo vas a escribir en grande y vas a decir, bueno, esto es lo que yo estoy soñando y así lo quiero hacer, tú contagias y esa inspiración a otros hace que las ideas también fluyan en tu equipo. Y esto es interesante porque cuando es un ejercicio que se comparte y que se piensa entre todos, ¿y qué tal si hacemos esto? ¿Y qué tal si hacemos lo otro? El sueño se hace mucho más grande. Lo que te invito es a soñarlo en grande y a no limitar a nadie que te dé una idea que digas, no, eso es imposible. No hay imposibles en la vida. Acuérdate que lo único imposible es regresar de la muerte, pero todo lo demás siempre se puede. Habrá que ver cómo, y eso lo vamos a ver más adelante, pero todo se puede. Lo ideal es que tú compartas esta visión con tu equipo, porque una vez que todo el mundo pone su idea sobre la mesa, una vez que se hace esto que se llama brainstorm o tormenta de ideas, y aun cuando eres tú solo, trata de buscar amigos, gente con la que puedas conversar y que puedas rebotar este tipo de ideas para que tú digas, bueno, esta es mi decisión compartida, porque cuando tú hablas de una visión puedes tener muchas visiones o muchos sueños, pero tienes que concretar. Entonces, esto se llama pensamiento convergente y pensamiento divergente. Es divergente porque vas a pensar en amplio y vas a abrir tu mente a diferentes cosas, pero converges cuando ya tú dices, esta es mi visión o mi propósito compartido. Y construye este sueño con tu equipo, porque lo más lindo es poderlo tangibilizar y poder ir midiendo los resultados. Te comparto un ejercicio que a mí me encanta, lo hice muchas veces con mis equipos en Coca-Cola, y es escribir el periódico dentro de 3 años. Y agárrate un papel en blanco, imagínate que es el titular, ¿no? Multiplica tu empresa, es el nombre de tu periódico. Y es el periódico con fecha del 2028, porque estamos ahorita en 2025. ¿Qué diría el titular si estuviéramos hablando de tu empresa? Mi empresa facturó 10, 15, 20, 50, 200, 300 millones de dólares, no lo sé. El sueño que tengas, y no hay sueño chiquito. Y luego en cada uno de los artículos escribe, ¿no? El departamento de marketing lanzó campañas que lograron ganar premios, pero también lograron convertir ventas. Lanzamos una línea digital, con lo cual se duplicaron las ventas de la compañía en el primer año, logrando generar ingresos adicionales, aceleramos la transformación digital a través de la automatización de todo nuestro sistema de ventas, teniendo claridad sobre nuestros clientes, sus necesidades, y eso nos hizo triplicar las ventas en menos de 3 meses. Cash flow. Me encantaría un titular que diga, mi rentabilidad mejoró en un 50% y mi cash flow está mejor que nunca, o incrementé mi cash flow, o me evita, o cualquiera de tus indicadores financieros, o la cultura de mi gente fue reconocida en las mejores empresas para trabajar. ¿Qué se te ocurre? Porque a mí se me ocurren un montón de titulares para cualquiera de los periódicos, pero lo importante es que tú escribas el tuyo y hagas el ejercicio y lo hagas muy gráfico. Esto es como esos vision boards que hacen la gente o los boards de visión
que hacen en diciembre para hacer en el año, yo los hago de paso. Y lo que hago es que recorto fotos de revistas y todo, digo, así visualizo mi año siguiente, ¿no? Y lo estoy viendo todo el tiempo. ¿Por qué es importante estos ejercicios? Porque tu mente actúa en función de lo que tú crees, de tu creencia. Y si tu creencia es grande, ambiciosa, tu mente va a encontrar la forma de cómo llegar. Acuérdate que puedes crecer 10% o 10 veces. Todo depende de cómo escojas ese crecimiento. Y lo interesante es que puedes multiplicar tus resultados. Te doy algunos ejemplos de titulares. Empresa familiar conquista mercados en Centroamérica, si estás en Sudamérica, o escala en Estados Unidos, en el estado de Florida, o la innovación en empaques sostenibles revoluciona tu industria, o yo tengo una clienta y amiga que tiene una cadena de logística, ¿no? Y lanzó camiones híbridos para ayudar también con el planeta, con la energía. O con tu compañía se convierte en un referente regional de talento y cultura organizacional. O recibiste ese fondo de inversión que estás esperando. O hay gente que también quiere vender, también se vale, ¿no? Dices, vendió su compañía y ahora apoya a otros emprendedores con su conocimiento. El mundo es el límite. No hay límites para ti y tú te puedes imaginar cualquier cosa. Y para eso es tu ejercicio. Y es un ejercicio de reflexión muy profunda. De paso, te sirve para tu vida y para tu carrera también, no solamente para tu empresa. Pero te quiero decir que si lo haces en equipo y si te comprometes con tu equipo y construyes ese periódico, tu realidad va a ser mucho más sólida, porque además cuando tú te comprometes, cuando tú lo dices públicamente, también tienes como cierta responsabilidad en hacerlo pasar y sobre todo buscar cómo progresivamente tú vas a lograr que cada una de esas cosas se conviertan como en tu profecía. Es una película, ¿verdad? Pero no es, es la realidad. Si tú pones claramente ese periódico y lo construyes con tu equipo, yo lo viví con una región de Coca-Cola y fue fantástico hacer este ejercicio, porque luego cuando veíamos el periódico decimos, wow, o sea, en algunos casos a veces sobrepasas lo que puedes lograr. Y la visión es tu capacidad de ver lo invisible. Y esto es bien importante porque tu visión define tu crecimiento, acuérdate de eso. Y por eso yo hablo tanto de tu mentalidad, de tener esa mentalidad de crecimiento, de soñar en grande, de poder generar esa visión que abrace cosas grandes, porque el mundo te necesita, tu equipo te necesita, tu empresa, tu familia te necesita. Y la verdad es que nunca nadie siguió a líderes con visiones pequeñas. Si tú piensas en los grandes líderes de la historia, siempre había un sueño grande, bueno o malo, porque se ha visto de todo, pero siempre el sueño es grande, tan grande que abraza y arropa a muchísima gente que cree en esa causa. Porque al final tu visión depende de ti y tú tienes que creértela. Si tú crees que puedes, tú puedes. Y por eso mi podcast se llama Creer para Crecer, porque creer que puedes lograr esa visión va a llevar a todo tu equipo, a la gente que está alrededor, a cada célula de tu cuerpo, a realmente creerlo y hacerlo posible. Y acá pues vienen un montón de otras cosas que a mí me gustan mucho, como la meditación y como Joe Dispensa, por ejemplo, que tiene meditaciones como para sanarte y todo, que es otro tema, pero es la idea de creer cosas grandes y de hacerlas posibles con el cuerpo. Lo que es interesante es que hasta en la medicina se está comprobando y hay datos científicos que refuerzan que tú puedes cambiar con tu cerebro muchas de tus células. Entonces, imagínate si tú puedes cambiar tus células, ¿qué no puedes hacer con tu empresa? Y puedes multiplicar tu empresa en 90 días si tú tienes claridad de qué es lo que quieres lograr y sobre todo si esa visión es grande. Y lo que te dejo como aprendizaje o como mensaje en esta clase es que sueñes en grande. Soñar grande no cuesta nada. Y la realidad es que cuando sueñas en grande, pueden que las cosas pasen, porque si sueñas en grande, lo escribes muy claro y lo compartes, esa energía y ese plan va a hacer que tu empresa crezca y se multiplique. Así que la verdad es que te dejo una tarea descargable para que tú hagas tu periódico del futuro y te diviertas haciendo este ejercicio. Ojalá lo hagas en un lugar tranquilo, si te gusta, con una copita de vino, una copita de café o té o un kombucha, lo que sea,
pero que lo hagas en un momento donde te relajes, lo disfrutes y sobre todo que realmente te retes a poner ese sueño en grande para que puedas lograr y puedas generar esa gran visión que va a hacer multiplicar tu empresa y por supuesto tus resultados. Y si te gustó esta clase, en la próxima clase vamos a hablar de esos multiplicadores estratégicos, todas esas acciones que van a acelerar esa visión, porque no basta con tener una visión, ahora la tenemos que aterrizar. Soy Susi Goiti, me encantó acompañarte en esta clase de Multiplícate. Vamos a crecer tu empresa en 90 días y este es el módulo 2. Nos vemos en la siguiente clase.